En la semana de RCR, Red de Comunicación Regional, presentamos Don C con César Zamora Bento. Bien, saludamos a esta hora a César Zamora, economista y analista de temas políticos. Qué gusto saludarte, César. Buen día, muy amable como siempre. Muy buenos días, José. Sí, aquí estamos para comentar los principales acontecimientos de la semana que han sido preocupantes, ¿no? A ver, ¿cuál crees tú que ha sido el tema central, el tema principal de la semana? Bueno, no cabe duda que desde el punto de vista de la estabilidad jurídica, del sistema de justicia, es la remoción de los dos magistrados de la Junta Nacional de Justicia por parte del Congreso de la República y su inhabilitación para el ejercicio público de 10 años. Creo que eso ha sido lo más saltante, y como tú habrás escuchado, hay de todo en el mercado, opiniones De todo que calibre, validan la decisión y opiniones en contra también, ¿no? de todo calibre, ¿no? O sea, así que la situación... Sí, Ahora, ¿qué constituye esto hacia adelante? ¿Qué crees tú? Porque hay quienes dicen que no va a poder funcionar la Junta Nacional de Justicia, porque hay varios miembros que tienen encima de los 75 años. ¿Cuál crees tú que va a ser el paso siguiente? ¿O las medidas que tengan que adoptarse hacia adelante? yo creo que debe existir, desde el Congreso de la República debe desarrollarse un proyecto que reformule cómo se viene dando toda esta función de la Junta Nacional de Justicia, que por cierto son estratégicas, ¿no? La Junta Nacional de Justicia, antes Consejo Nacional de la Magistratura, son los que definen la calidad, la permanencia de los jueces, de los fiscales, ¿no? O sea, tienen un poder muy, muy grande, a pesar de ser una junta que inclusive va por encima del poder judicial, que es un poder del Estado. Entonces, me parece que por allí hay cosas que están traslapándose, o sea, funciones que se le está dando a un consejo que, si bien es cierto, emana de una decisión política a través de una selección y de una votación en el Congreso de la República. Muchas veces las componendas que se dan para elegir a estos magistrados hacen que estos magistrados pues tengan una especie de deuda funcional, y por eso obedecen a consignas. A mí me queda muy claro que esta Junta Nacional de Justicia ha obedecido a consignas, no han trabajado con integridad, si se quiere, integridad en el sentido de ser coherentes con lo que se dice, con lo que son y lo que hacen, ¿no? Entonces me parece que les ha faltado eso, y ese es el origen de esa falencia, José, es precisamente la forma como se designan a estos magistrados. Creo yo que por allí debería trabajarse más, porque ahorita vamos a tener otra composición de la Junta Nacional de Justicia. Han cuidado de no perder la cuota de quórum para que puedan desarrollarse, pero no están resolviendo el problema. Están sacando a las personas que a juicio del Congreso han cometido faltas, y, y solamente van a hacer a cambiar nombres, y esas personas que entran también van a tener su compromiso, su deuda política con algún sector del Congreso. Nosotros hemos visto cómo trabaja muy fino Alianza para el Progreso este tema desde el Congreso de la República, haciendo cubileteos, ¿no?, políticos para determinar quién sale y quién entra. Entonces, si hay esa fortaleza, difícilmente un magistrado de la Junta Nacional de Justicia será imparcial, será objetivo y será eminentemente jurisprudencial, ¿no? Has sido bastante caballeroso cuando dices que un trabajo fino de Alianza para el Progreso, ¿no? Yo creo que es un trabajo poco fino, porque Grosero. sí, la verdad, Grosero. porque están acostumbrados a hacer eso, abren y cierran la puerta cuando a ellos les da la gana. Así es. Entonces, ¿hacia dónde estamos yendo, no?
porque se ha convertido ciertamente en la bancada que puede tomar decisión, inclinarse en determinadas circunstancias hacia la izquierda o inclinarse hacia la derecha. Y su líder máximo tiene entrada y salida a los ejes del poder. Hay que decirlo con claridad. Entonces, ya lo hemos visto. sí. Además, está comprobado la cuota que existe en el Poder Ejecutivo de personas ligadas así abiertamente a Alianza del Progreso son evidentes. O sea, acá no hay que expurgar mucho. O sea, su poderío, su posición, el cubileteo que suelen hacer en el Congreso de la República trasciende el empoderamiento en el Ejecutivo. Y eso de allí preocupa, porque también en el Ejecutivo existe una especie de intimidación política. Si el Ejecutivo tiene un ministro que está medio que no se alinea a los preceptos del líder de Alianza para el Progreso, sencillamente ya pasa por las amenazas de la interpelación o la suspensión, claro, o inclusive el trabajo sucio, la búsqueda a través de los organismos del Ejecutivo, la DIVIAT, la búsqueda y la persecución que se está dando. O sea, si no vemos esa persecución manipulada desde un partido en el Congreso de la República con poder en el Ejecutivo, que es Alianza para el Progreso, obviamente, sencillamente estaríamos desconociendo esa arista que es importante reconocer, porque podría identificar el mal de todos los problemas en el país. Y hay un tema en el sentido de la manipulación. César, y hay un tema ya en la lectura política del día a día, ¿no? César Acuña apoyó incondicionalmente al gobierno de Pedro Castillo, no olvidemos eso. Por supuesto. No olvidemos, o sea, por cercanía en Cajamarca, ambos son de pueblos muy cercanos, paisanos, hubo un empoderamiento, ¿no? Y ahora estamos viendo lo propio con la presidenta Dina Boluarte. Entonces, cuando uno hace una lectura política, o por lo menos hace una interpretación, el hecho que Dina Boluarte aparezca mucho en La Libertad, en momentos que hace anuncios políticos, ya marca cuál es la línea que está siguiendo y con quién está siguiendo esa línea. O sea, entonces, ¿qué se puede desprender de eso? Que tenemos ya una alianza en ciernes, Alianza por el Progreso y Dina Boluarte, el Ejecutivo en todo caso. Lo valido, opino como tú, pero yo añadiría más cosas. O sea, ya, así como hablan de organización criminal en el sicariato, claro, las bandas delictivas, también hay una organización criminal política. O sea, yo percibo como desde la bancada que tiene Alianza para el Progreso empiezan a cubiletear en el Congreso de la República, y salen leyes que tienen que salir y no salen leyes que no tienen que salir, y interpelan políticamente a ministros, etc. Pero también el alcance es en el Ejecutivo, porque hay cuotas. Hay cuotas. Una de las que se me ocurre mencionar es el Ministerio de Salud, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa es una cuota clarísima de Alianza para el Progreso. Y el Ministerio de Salud, pues, tienes organismos de salud muy, muy difundidos a nivel nacional. O sea, políticamente es estratégico. Pero aparte de eso, es el ejercicio de la persecución. O sea, por eso la Junta Nacional de Justicia y esta remoción o esta inhabilitación de dos magistrados no me da ninguna confianza. Yo no me podría sentir alegre, porque sé que los que vienen pueden ser inclusive hasta peor y obedecer consignas inclusive más perjudiciales para el Estado de Derecho en el país. Yo por eso digo, acá hay una cuestión de las agrupaciones políticas, y lo que también es lamentable, José, es cómo hay silencios convenidos en las otras bancadas.
del Congreso de la República. Y una de las que me llama poderosamente la atención, porque desde hace mucho tiempo no se escucha, es Fuerza Popular. Fuerza Popular está como haciéndose el muertito. Y en momentos tan críticos como esto yo creo que no conviene. Si en Fuerza Popular no se dan cuenta de lo que estamos conversando ahora tú y yo, a pesar de que ellos tienen la fuente de información más cercana, entonces yo sí puedo pensar que hay un silencio cómplice y que están trabajando para mantener un status quo en la política peruana que no nos va a resolver, no nos va a enrumbar hacia lo que nosotros los ciudadanos queremos. Un país que tienda hacia la justicia, con libertades de las personas, debemos ser libres, que atraiga la inversión privada sobre la base de una justicia transparente, que se respete la propiedad privada, porque, vuelvo a repetir siempre, cuando te meten la mano al bolsillo y te cobran impuestos selectivos al consumo de manera abusiva para mantener una burocracia espantosa, están robando, pues. Están quitándote tu propiedad de tu dinero ahí en tu bolsillo, te están sacando la plata. Ese Estado es el que va a asfixiar todas las posibilidades de desarrollo sostenible y sostenido de aquí en el medio o largo plazo. Entonces, la población tiene que entender de que hay que dar una respuesta a esta complicidad política en el Congreso de la República y llamarle la atención al Ejecutivo que tiene que hacer su trabajo. Está obligado a hacer las cosas bien. Y también a esas fuerzas oscuras políticas descubrirlos. Lamentablemente, la prensa, la gran prensa, también está coludida. Y ellos difícilmente van a exponer su botín, su gallina de los huevos de oro, que es la comunicación, o la distorsión de la comunicación, por confrontarse con los poderes fácticos, que es estas agrupaciones políticas, los que están detrás del Poder Ejecutivo y también aquellos que hacen ejercicio de la persecución policial y judicial. Tú tocabas un tema hace un momento, así de manera precisa, ¿no? El silencio cómplice de Fuerza Popular. O sea, ya no se convertiría en silencio si es que aprueba algunas cosas del Ejecutivo. Ya no se convertiría en silencio si es que no se pronuncia sobre temas centrales, ¿no? O sea, aquí lo que preocupa es que estamos viviendo una etapa no similar al gobierno de Castillo, pero con la misma línea del gobierno de Castillo. Y eso no se desprende de la Presidenta de la República. Y muchos lo saben. Muchos lo saben. Lo que pasa es que callan, como dices tú. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Mira, hablamos de... Por eso es importante centrar este análisis, José. Hablamos de Castillo, hablamos de Dino Boluarte, hablamos de todas esas intenciones de izquierda comunista, de Antauro que... También, también solapada, ¿no? Ya, entonces, pero ojo, el problema es más grande. Desde Kuczynski, desde Ollanta Humala, desde Alan García, los poderes fácticos han existido. O sea, eso no se está rompiendo. Siempre hay esos movimientos haciendo intrínculis que manejan las decisiones de las principales instituciones del Estado. O sea, por ejemplo, Gorriti ha trabajado, yo la primera cosa que tengo fijada de Gorriti, su inicio, su génesis ha sido en la Marcha de los Cuatro Suyos. Y desde ahí él ha sido, digamos, vigente, pero en la sombra. Desde allí con Diego García Sayán han armado todo ese aparataje interno y externo para llevar al país en una sumisión en base al miedo y al chantaje. Tú podías ser un funcionario o un ministro de Estado progresista o podrías haber sido un promotor de las inversiones, pero si los de poder fáctico te miraban con desconfianza, te sacaban del escenario. Te ejercían chantaje. Hemos visto ministros de Estado, hemos visto
acciones en el Poder Ejecutivo, acciones en el Poder Judicial, en el mismo Legislativo, que han sido manipulados por esta suerte de grancianismo, ¿no? Del manejo de la subconsciencia ciudadana a través de la educación, se han metido en el sistema de educación, en el sistema de justicia, se han metido en la administración pública, o sea, También marcó esta semana esta crisis política, esta sensación nuevamente de malestar en la población. Y el malestar en la población se grafica. Hoy el diario El Comercio publica una encuesta del Datum, donde la presidenta solamente tiene el 10% de aprobación y un 85% de desaprobación. Ya estamos nuevamente conectados con César Zamora. César, en este análisis que estás trazando, me gustaría un poco mirar lo que ha significado la juramentación esta semana de Gustavo Adriancén como presidente del Consejo de Ministros, luego de toda esta crisis que se generó desde inicio de la semana con divulgación de audio, con una serie de hechos que parecen farándula, no son farándula. Es un aparataje que funciona también en algunas entidades del Estado, ¿no? O sea, parece farándula, no es farándula, sino que han armado todo un mecanismo de penetración que es ilícito, claro que es ilícito por la manera como actúan, pero te das cuenta que es parte de un accionar. ¿Cómo estás mirando tú el tema con la decisión del gobierno de designar como presidente del Consejo de Ministros a Gustavo Adriancén? a ver, entra un nuevo presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adriancén. No se mueve ni un ministro de Estado. Entonces uno dice, bueno, ¿qué cambió? Sacaron al anterior primer ministro por unas cosas que se han visto, que inclusive hasta cierto punto pueden haber sido manipuladas, o sea, por eso te decía, los poderes fácticos, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto te puede construir una historia? César Zamora se hace famoso y a ver cómo lo sacamos del escenario, ¿no? Me van a inventar cosas, un chat, y me desaparece. Pero ¿cómo es que aparecen personajes que se vinculan con personajes políticos? O sea, ¿cómo esta señorita Yeshiré se vincula con Vizcarra, se vincula con el operador político de Vizcarra, César Figueiredo, se vincula con César Acuña y según dicen van a conocerse mayores revelaciones? ¿Cómo? ¿Sola? No. No. O sea, aquí hay un mecanismo perverso en realidad. Exacto, a eso me refiero. Ahí viene la cuestión de la inteligencia. ¿Qué dicen que la inteligencia no funciona? Por supuesto que sí. Pregúntale a la DIVIAT cómo manejan estas cosas, cómo le ponen dulces en la mesa a los que tienen mucha gula, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué dulce les gusta? Todo eso se construye y al final se graba, la intención es esa. Esa es la organización criminal política a la que yo me refiero. Pero volviendo a la pregunta inicial, con Adriancén, ¿qué pasa? Es lo mismo. O sea, él no va a hacer absolutamente nada diferente de lo que le digan que tiene que hacer. O sea, el presidente del Consejo de Ministros no tiene autonomía para decir, presidente de la República, le planteo este nuevo esquema para la conducción del Poder Ejecutivo en beneficio del desarrollo del país. No tiene esa capacidad y debería tenerla, debería ser el vocero, debería ser el que se junta con todos sus ministros y dice, a ver, ¿qué podemos hacer para salir del problema de por ejemplo, de la criminalidad en el país? No, siguen en lo mismo. Tienes el mismo ministro del Interior, tienes el mismo ministro de Defensa, tienes el mismo ministro, bueno, el renovado ministro de Economía, que no tengo muchas expectativas con él tampoco, la ministra del Medio Ambiente, de Agricultura, o sea, no ha cambiado nada, José. Este cambio es un cambio de nombres, pero no de accionar. Y lo que los ciudadanos sentimos, tú y yo y millones de peruanos, es que el accionar del Poder Ejecutivo es pésimo, es malo. Y es cómplice con el accionar perverso de un Congreso de la República que cubiletea sus intereses, apoyándose ambos en esta
llamada el sistema de justicia persecutora, creo yo, que maneja los intereses de a quienes me incomodan, hay que sacarlos, a quienes me favorecen, hay que meterlos, pero que tengan un rabito de paja para de ahí, cuando se pongan interesantes, jalarlos. Cada vez que nombren a un ministro, a un funcionario de alto nivel, hay que ver cuáles son los rabos de paja que le han construido para ponerlo ahí. Porque ese no va a trabajar abiertamente con sus capacidades, sino con las consignas que se le ponen. Y si sale de su libreto, sencillamente lo jalan y se lo bajan. Porque ya los que los han puesto, lo han puesto sabiendo que ese personaje o ese funcionario tiene yaya. Y puede ser vapuleado con un poco de prensa, con un poco de redes sociales y se acabó el asunto. Entonces, no tengo con Gustavo Adriancén un pronóstico positivo porque sencillamente no ha sido capaz de plantear algo novedoso, una línea diferente a la línea que nosotros estamos criticando abiertamente porque nos está llevando a un proceso recesivo de la economía y a una inseguridad ciudadana espantosa. Muy bien, mi estimado César, como siempre yo te agradezco la amabilidad de haber compartido estos minutos a través de la secuencia 11. Muy agradecido, César, buen fin de semana. Que tengas un bonito domingo y bueno, para seguir con fuerza por nuestro Perú. Muy amable, conversábamos con César Zamora Bento de nuestra secuencia Don C. Don C. Con César Zamora Bento.